Dios te bendiga a todos. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Antes de los saludos, vamos a aprovechar que estamos de pies. Después saludo y hago lo demás. Vamos a buscar rapidito en 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 y 17. Vamos a considerar esa palabra. Y luego, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 y 17, y luego brincamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Thank you. Cuando la tenga, pueden decir amén. 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 Pues la palabra de Dios lee de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora buscamos 1 Corintios, versículos 2 y 5. Cuando lo tengan, digan amén. Para que vuestra fe no esté confundida en sabiduría de quién, de hombres, sino en el poder de Dios. Oremos todos. Bendito Dios y Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Jesús, porque me permite, Señor Dios mío, estar aquí ante tu presencia en este altar, Señor Dios mío. Señor, glorifícate en todo. Prepara tus corazones para esta palabra llegue, Señor Dios mío, a la necesidad de tu pueblo. Glorifícate como tú sabes hacerlo, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, podemos sentar. Primeramente traigo un saludo de nuestro obispo, Abelardo Batista, reverendo Abelardo Batista, donde yo soy parte del cuerpo de síndico de Asamblea de Iglesia Cristiana, bendito sea el nombre de Dios. También un saludo de mi iglesia donde yo estoy pastoreando en Brewster, New York. Aquí dijeron que 1 hora, yo estoy pastoreando 1 hora de mi casa. Alabado sea el nombre de Dios. 1 hora subo, pastoreo y luego bajo 1 hora. Y los 3 jinetes, que son mis 3 hijos, son parte del ministerio, y mi esposa somos parte de un ministerio que Dios nos ha puesto en la mano ya hace unos 16, 17 meses que estamos aquí batallando allí en aquella tierra. Cuando me dijeron, hay 1 hora, hay que levantar 1 hora en Brewster, New York. Y yo digo, Brewster, ¿dónde queda Brewster? Yo tengo que buscar el mapa. Yo no sabía que había un pueblo que se llamaba Brewster. Y su pastor me dijo, es tiempo de meter el pecho. Alabado sea el nombre de Dios. Y ayer estoy yo batallando, bendito sea el nombre de Dios, y Dios nos ha dado grande bendición. ¿Cuántos son guatemaltecos aquí? Pues mi iglesia todos son guatemaltecos. Pero si yo puedo decir, ¿cuántos somos puertorriqueños aquí? La mayoría, ¿verdad que sí? Allí dijeron que eran de Ponce. Yo soy por allí cerquita de Ponce, ¿saben? O mis padres eran cerca de Ponce, bendito sea el nombre de Dios. Pero hace tiempo que estoy aquí en los Estados Unidos. Me alegré cuando salí del aeropuerto y el hit me dio, y parece que me afectó un poquito la garganta. Pero estamos aquí, ya que Nueva York estaba 17 cuando... 17 por la mañana, y como dijo mi hijo, está nevando hoy. Por lo menos yo no voy a paliar nieve, ni ellos tampoco, pero sí se están gozando, porque yo en mi casa digo, yo tengo 3 snowblowers, tengo 4, pero el mío, o sea, yo lo guardo, y los 3 snowblowers que yo le doy una palita a ti, una palita a ti, una palita a ti, y sacan afuera a paliar nieve. Alabado sea el nombre de Dios. Estoy muy contento, me siento en familia. He trabajado mano a mano con el reverendo Mario Carvel. Soy hijo espiritual de él. Hago 25 años. Él, cuando llegué a la iglesia, me dijo, te voy a presentar a mi hija. No sé por qué razón dijo eso, pero ya llevo 26 años de casado, bendito sea el nombre de Dios. Y ustedes vieron mis 3 hijos, soltero y sin compromiso, 16, 18 y 25, por si acaso. Bendito sea el nombre de Dios, pero Dios ha sido bueno conmigo, y hay cosas que nosotros no entendemos.
Por 30 y pico de años, Mario Carver levantó un templo allí que tiene todas las comunidades, una iglesia cómoda, moderna, en todo el estado de Nueva York, podemos decir, del concilio. Y Dios dijo: voy a descansar. Y yo un día cogí un truck, un straight job, y manejé 20 y pico de horas para traer la mudanza aquí. Y le dije: ahora mis suegros van a descansar. Y yo lo traje aquí, me despedí de ellos, me fui para mi iglesia. Y luego escuché que estaba pastoreando y dije: Dios mío. Pero estamos gozosos de que Él está activo. Por la gracia de Dios, yo fui su copastor por más de 10 años, bendito sea el nombre de Dios. Por eso que yo soy su mano derecha, su mano izquierda. No podemos ser la mano derecha solamente, porque dicen que una mano lava la otra, pero las dos lavan la completa. Amén. Y tenemos que ser con los pastores la mano derecha y la mano izquierda. Y he aprendido muchas cosas, bendito sea el nombre de Dios, los años que yo he estado con Él. Hay un cuento o una historia de un hombre evangélico que leía todos los días la Biblia. Era viudo y solamente tenía un solo hijo. Pero este hombre evangélico iba a la iglesia todos los días, escudriñaba la escritura y le decía a su hijo que no conocía al Señor, que esta era la vida eterna, donde que le iba a dar sabiduría y bendiciones y toda la riqueza del mundo. Llega el momento en que la muerte le toca la puerta y el evangélico se murió. El niño quedó huérfano ahora de padre y madre, ya joven, no tenía con qué ir a la escuela, tenía que irse a trabajar y lo poquito que ganaba era para él sustentarse. Un día llega un hermano de la iglesia. Ahí dice: sintió en el corazón visitar a este joven. Y le toca la puerta y aquel joven abre la puerta y le dice: ¿cómo te sientes? Me siento bien, pero apenas tengo para comer muchas veces, porque mi padre murió y me dejó la miseria, no dejó nada. Lo único que dejó fue una pobre Biblia que está allí en la esquina, que cogiendo polvo está. El individuo, aquel hermano de su padre cristiano, dice: ¿me permite abrir y leerte alguna versión de la escritura? Y el muchacho dice: sí, está bien. Cuando aquel individuo, aquel hermano creyente abrió la Biblia, dentro de la Biblia había una libreta de banco de más de $200,000. Muchas veces nosotros tenemos la riqueza de Dios, tenemos la sabiduría de Dios, tenemos todo lo que necesitamos, porque este es el manual del hombre, y muchas veces escaseamos de eso porque no abrimos la palabra de Dios, no escudriñamos la palabra de Dios. Cuando mi pastor, digo mi pastor porque antes que fuera su pastor, ha sido mi pastor y todavía es mi pastor, me llamó y me dice: hermano Edwin, ¿tú predicas? Yo, está bien. Y luego me llamó y me dice: y el tema es la Biblia. Cuando mandan a uno a predicar sin tema, uno busca un tema y busca la dirección de Dios, ¿verdad? Pero cuando le da un tema a uno, como que algo no se quiere salir de la línea. Ok. Y lo poco y lo mucho que pude, que Dios me ha dado la sabiduría, el entendimiento, busqué esto. ¿Cómo llega la Biblia a nuestra mano? 66 libros, 39 y 27. Y nos gozamos cuando la escudriñamos, cuando la leemos. Pero ¿cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Ustedes han preguntado eso? Sí. De nosotros hoy nos gozamos de la palabra de Dios, de que podemos diariamente o a la hora que queramos abrir la Biblia, escucharla en un CD, aquellos que no saben leer, que ahora no tienen la excusa, de escudriñarla la hora de trabajo, la hora antes de acostarte, cuando te levantaste, cuando almorzaste, cuando desayunaste. Pero ¿cómo llegó la Biblia? Y me tuvo que ir al origen, bendito sea el nombre de Dios, donde dice que Dios le dio la inspiración a Moisés para que escribiera primeramente lo que se llama el decálogo
Y comienza ahí lo que nosotros conocemos que es el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. La palabra de Dios ha sido perseguida. A muchos han muerto, a muchos han sido perseguidos, a muchos han muerto de muchas maneras, bendito sea el nombre de Dios, para que nosotros gocemos de la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy presente, todavía hay persecuciones, que nosotros a veces indirectamente no lo conocemos, pero aquí en los países occidentales lo vemos más, como la China, los países comunistas, que la palabra de Dios es tan difícil de que un individuo o una persona pueda tener una Biblia completa. La palabra de Dios fue pasado por siglos, los siglos, escrita en piedra, escrita en pieles de animales, escrita en pergamino. Bendito sea el nombre de Dios. Y duró, se recopiló 1600 años para hacer la escritura. Escogió. En el año 1589, al imperio babilónico llegar, mandaron a destruir toda la escritura. Toda la escritura que tenemos hoy en día, que disfrutamos, llegó aquí al imperio y la mandaron a destruir completamente. Pasaron unos 70 años, bendito sea el nombre de Dios, después del cautiverio de Israel, bendito sea el nombre de Dios. En el año 366 a.C. se levantó Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. Y allí, cuando llegó a Egipto y a Alejandría, llamó a un rey que se llamaba Ptolomeo primero, y le dice: quiero que levante una librería y recopile toda la historia desde Israel, desde el principio hasta el día de hoy. Allí llamó al sacerdote, al sumo sacerdote Ananías, y Ananías llamó a 6 sacerdotes de las 12 tribus, de un total 72 sacerdotes, donde se reunieron, se separaron en 3 grupos de 24, donde ellos recopilaron, traducieron la escritura de arameo al hebreo, alabanza el nombre, y al latín, que era al griego, que era el idioma de Alejandro. Y allí en Alejandría se recopiló la primera copia de lo que es lo que tú gozas de la escritura. Se llama la Septuaginta. Bendito el nombre de Dios, que muchos de ustedes lo han escuchado, bendito sea el nombre de Dios. Pasaron otros años y llega la historia de Jesús. Nace Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y nace la iglesia. Pero la iglesia, desde ese punto en adelante, empieza a escudriñar la escritura de lo que se conocía en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Torah, a estudiarla. Pero tuvo que venir una persecución a la iglesia. La iglesia se acomodó y tuvo que haber persecución para que se expandiera el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Y allí, por Saulo de Tarso, persiguió a todo lo que era, o sea, llamado cristiano. Conocemos como mató el primer mártir, a Esteban, un diácono que no solamente se quedó atendiendo a la viuda, sino que sintió en el corazón expandir la palabra de Dios, y murió por causa de la palabra de Dios. En el año 64 después de Cristo se levantó Nerón. Y más adelante voy a decir lo que este hombre hizo, sino que voy muy rápido porque yo sé que el tiempo avanza y quiero llegar a lo que yo quiero traer. Pero Nerón persiguió la iglesia y la iglesia se expandió nuevamente. En el año de Constantino, ya pasamos del siglo, lo que vivimos ahora. Constantino, mucha gente lo critican por las cosas que hizo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Constantino se paró y detuvo la persecución y dijo: vamos a levantar la iglesia y vamos a darle salario a los pastores para que empiecen a unir estas congregaciones. Bendito sea el nombre de Dios. En el año 800 se levanta otro imperio grande. Ya Grecia se desapareció. Ahora el imperio que predomina es Roma. Sí, Roma. Y el idioma desaparece, el idioma griego se desaparece. Ahora el idioma que predomina es el idioma romano, que es el latín. Y un monje dice: hay que traducir el idioma griego al latín para que nosotros entendamos lo que estamos leyendo, porque no lo conocemos. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jerónimo viaja, el monje Jerónimo, de Jerusalén,
y allí en Jerusalén escribe y traduce la palabra de Dios del griego al latín. Lamentablemente, este idioma duró por muchos siglos. Esa no era la intención a lo mejor de Jerónimo, lo que se conoce como la Vulgata Latina. Pero el imperio que dominaba allí y la religiosidad que dominaba allí quería mantener el pueblo ciego de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para que todos nosotros disfrutemos la palabra de Dios. En la Edad Media se levanta lo que se llama todas las universidades. Hubo una explosión de universidades y todo el mundo empezó a escudriñar libros, a escribir libros, bendito sea el nombre de Dios. En el siglo XIV se levanta lo que se llama la Reforma. Se levanta John Wycliffe, el primer intérprete de la escritura del latín al inglés. Y John Huss, que también en el año 1914 participó. Dice que John Huss, por hacer esa interpretación de latín al inglés, fue ejecutado y quemado. En el año 1517, octubre 31, se levantó otro monje de nombre de Martín Lutero, que escribe 95 tesis en latín. Bendito sea el nombre de Dios. Y pretendía que era una discusión académica, pero lo que creó fue un polvorín y una explosión, lo que es la Reforma, donde se divide la iglesia protestante a la iglesia común y corriente. En el 1521 llaman a este hombre, Martín Lutero, a la dieta de Worms, para que este hombre dejara esta revolución y volviera a la iglesia popular que él pertenecía. Y Martín Lutero se paró bien firme y dice: amigos, que a través de la escritura me digan otra cosa, que el evangelio es para salvar, para predicarlo, para las almas que están perdiendo, no volveré hacia atrás. Y allí a Martín Lutero lo metieron preso, bendito sea el nombre de Dios, y lo secuestran en el castillo de Barburg. Pero allí Martín Lutero no se quedó callado, sino que Martín Lutero empezó a traducir la palabra en otro idioma. Así es. William Tatler, otro inglés, cogió la palabra de Dios y empezó a traducirla en inglés por el idioma de su tiempo. Lo cogieron, lo mataron, lo estrangularon, lo ahorcaron, y luego cogieron su cuerpo y en la plaza allí lo quemaron. Esa es la palabra que tú tienes en tus manos. Esta es la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Muchas veces nosotros cogemos for granted esta palabra, bendito sea el nombre de Dios. Cuando hay muchos mártires, muchos hombres que murieron por la palabra que tú tienes y tú gozas de ella. En 1535, un primo de Calvino traduce la palabra en francés. En 1595, Francisco de Jiménez de España empieza a traducirla en español. En 1556, Casidoro de Reina, un otro monje, bendito sea el nombre de Dios, que empieza a traducir la palabra de Dios en nuestro idioma, en el español. En 1602, en Ámsterdam, Cipriano de Varela termina la traducción en español, la que comenzó Casidoro de Reina. Y hoy gozamos de esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Su primera revisión fue en 1850, su segunda 1909, su tercera 1960, su cuarta 1965 y la última que conocemos en 1995, revisión de la Reina Valera. Qué bueno nosotros gozar la palabra de Dios en nuestro idioma. Aleluya. No en latín, que nosotros, la iglesia popular no hablaba en latín, decía y lo único que se escuchaba en la congregación, amén, pero no sabía lo que estaban hablando.
Pero qué lindo que cuando nosotros empezamos en 1806 llega la palabra de Dios en Buenos Aires y a Brasil. En 1818 llega lo que es la palabra de Dios a todos los pueblos latinos de Norteamérica y el Caribe. Hay 6 millones de habitantes en el mundo. 6.000 idiomas de la Biblia que han sido traducidas. Hay 6.000 idiomas. Y solamente han traducido la palabra de Dios en 2.306. Significa que no es ni una tercera parte que ha sido traducida. Ni una tercera parte ha sido traducida la palabra de Dios. Significa que hay todavía 2 terceras partes que hay que traducirlo a gente que no conoce la palabra. El 85% de los cristianos en el occidental no han leído la Biblia completamente. Nosotros tenemos la Biblia completamente y les puedo decir que hay 85% que no la han leído. En cambio, en el pueblo occidental han querido leer la Biblia completa, pero no han llegado a sus manos. ¿Qué privilegio nosotros tenemos? Y no aprovechamos ese privilegio. 300.000 personas en el mundo no tienen una Biblia traducida en su idioma. 2.000 millones de personas no tienen acceso a una Biblia de Dios. La palabra de Dios es la palabra verdadera, la que transforma al hombre, no la psicología, no los médicos, nada, no la medicina, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual del hombre. Tú quieres caminar bien, tú quieres que se sanen tus enfermedades mental, físicamente, aquí está escrito. Muchas veces buscamos y le damos toda la confianza a un médico, a un psicólogo, cuando la palabra de Dios rompe cadena, liberta al cautivo y saca demonios. A lo mejor el médico te puede diagnosticar algo físicamente, pero Dios te diagnostica algo y te sana físicamente y espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es un pozo sin fondo, una fuente inagotable, de un veto de oro sin fin. La Biblia es un libro más rico del mundo en historia, aventura, amor, esperanza y coraje. Bendito sea el nombre de Dios. Para aquella persona que no tiene falta de sabiduría, se la podemos pedir a Dios y es un manantial de conocimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Para el necesitado, las promesas y riquezas de la Biblia son ilimitadas. Las cosas del hombre aquí hay una limitación, pero para Dios es ilimitada. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia encontramos instrucciones para habilitar el hombre para toda necesidad, que cómo ser preparado para toda buena obra, cómo puede caminar, cómo puede conducirte, ser un ciudadano de responsabilidad. Es la palabra de Dios. Si no ha dado valor a la Biblia, comienza hoy a darle valor a la Biblia. Tal vez no va a encontrar el dinero que aquel joven encontró, pero va a haber riqueza espiritual. A lo mejor no va a encontrar la cosa que un trabajo y nada, pero te va a enriquecer y te va a sanar toda tu enfermedad. No va a depender de las cosas materiales del mundo si permanece en la palabra de Dios y confía en ella. Si lo miramos históricamente, la palabra de Dios es mucha historia. La palabra de Dios es verdadera. Dicen que los arqueólogos, bendito sea el nombre de Dios, para buscar su historia en la arqueología, buscan la palabra de Dios. Se van por la palabra de Dios. Muchos de los escritores grandes, Quijote de la Mancha, Shakespeare, si leemos estos libros famosos, muchas versiones de la Biblia o referencias de la Biblia tienen ellos, bendito sea el nombre de Dios. Le damos más importancia a esos libros muchas veces que a la misma palabra de Dios. Es rica en historia, es rica en ciencia. Confiamos en los científicos fallan. Y Isaías 40:22
en el año 1400, o en el siglo XIV, como ustedes quieran llevarlo, decían que la tierra era plana. Cristóbal Colón miró en Isaías 40, 22 y dice, el globo terráqueo significa que no es plana, es redonda. ¿Quién le enseñó? Por la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó la palabra de Dios? Pues mismo la inspiración del Espíritu Santo, que sabía que la tierra era redonda. Antes de que descubrieran ADN, dice la palabra en Salmo 139, versículos 15 y 16, que Dios te conoce todo acerca de ti. Santo. Conoce desde lo más rasgo, el rasgo físico, lo más íntimo. Dice, el embrión te conocía. A Jeremías dice que antes de que tus padres te formaran, ya te puse nombre, ya te conocía. Vive Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Eso es científicamente, Aleluya. proféticamente. ¿Cómo no puede ser la palabra de Dios verdadera? Si proféticamente, y esto es lo que me gusta a mí, habla en Génesis 3:15 de la promesa. Pero vamos más adelante y habla en Isaías 7:14 cómo iban a ser Jesús. Pero ¿cómo va a ser que 600 años, 700 años del nacimiento de Jesús ya podían saber que iban a ser de una virgen? En Miqueas dice que iba a salir de Belén. En Oseas dice que habla de la matanza, de la ordenanza del rey de Herodes. En Jeremías dice que vendría de Galilea. En Isaías dice que iba a ser predicador en las grandes ciudades y iba a hacer milagros. En Isaías 35 habla de los milagros que iba a hacer a los sordos, a los ciegos. Alabado sea el nombre de Dios. En el Salmo 22 y Zacarías 12 habla de la crucifixión de Cristo. 600 y 700 años antes de la venida de Cristo, ya proféticamente Dios había hablado del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Esa es la Biblia que tú tienes, esa es la Biblia que yo tengo. Vive Dios. En Daniel capítulo 9, versículo 26, habla que iba a morir. Pero también en Isaías 25, capítulo 8, dice que iba a resucitar triunfantemente. Y estoy hablando de los versículos del Antiguo Testamento, no estoy hablando de los Nuevos Testamentos, para dar referencia de que Mesías es el Hijo de Dios. Y desde un principio reveló a los hombres grandes para escribir la palabra de Dios. La palabra de Dios llena del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 1, 5. Así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría. Porque si había un hombre que podía hablar de sabiduría y inteligencia, bendito sea el nombre de Dios, era Pablo. Estudiaron en una de las mejores universidades, bendito sea el nombre de Dios, Pablo, pies de Gamaliel. Tenía una buena palabrería, una forma de llevar la palabra de Dios, pero dice que tiró todo por basura para seguir y buscar el rostro de Dios. Vive Dios. Dice, pues no propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y la palabra de mi predicación fue con palabras persuasivas humanas de sabiduría, sino que demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté confundida en sabiduría de hombre, sino en poder de Dios. Yo no hablo mucho, bendito sea el nombre de Dios.
Solamente yo ya no me gusta decorar mucho, sino llegar al punto grave. En el día de hoy, que Dios me ha dado este privilegio, es para mantener abierta una esquina. No va a hacer nada ahí. La Biblia cerrada, la Biblia abierta en una esquina no tiene poder. El poder es cuando tú la escudriñas y cuando tú la estudias. Bendito sea el nombre de Dios. Te da la sabiduría, te da el entendimiento, te da el poder para vencer. Une matrimonio, corazones rotos, mente turbada, mente acorralada, encadenada, son sueltos por el poder de Dios. Te invito a ti, amigo, que si no tienes una Biblia en tu hogar, hazte de una. Te invito a conocer a Jesús, el Salvador, el Redentor. Que aquí hay muchos testimonios que podemos, a lo mejor no vamos a terminar hoy. Llamo a toda esta gente a testificar, no. Y luego el suegro me pone a mí en disciplina. Pero es la palabra de Dios la que rompe, la que salva. Te invito hoy, amigo, visitante que está aquí, antes de una de ellas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso de amor es que te habla. Lámpara es a mi pie tu palabra. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso de amor es que te habla. Lámpara es a mi pie tu palabra. Se dice de un misionero que se fue en su aventura para evangelizar nativos. Y el misionero casi siempre quiere dejar Biblias. Y dejó Biblia a los nativos. Cada uno recibió una Biblia. Había uno que era el jefe de la tribu. Y se sintió tan bendecido y tan alegre porque recibió una Biblia. Como al mes de estar en el trabajo, un día llegó a la iglesia y encontró al nativo llorando sobre el altar. Y él se asustó, dice, ¿por qué estará llorando el jefe? Dice, después que terminó, le dice, ¿por qué lloras? Y con ese gemido tan grande. Dice, porque se me ha extraviado la Biblia. No sé dónde está. Dice, pero eso no es problema. Dice, pero llora. Y le dio otra. Y el nativo contento y alegre. Como a la semana, vuelve otra vez a la iglesia y encuentra al nativo llorando en el altar. Y le dice, ¿y ahora qué te pasa? Me dice, pastor, si supiera que mi Biblia se la comió el perro. ¿Cómo que se la comió el perro? Sí, la Biblia original se la comió el perro. Y dice, ¿por qué tú lloras? Dice, porque usted sabe lo malo que era yo, lo difícil que era yo, lo incomprensible con mi gente, con mis relaciones con esta tribu, con mi esposa. Malo, pastor, usted sabe que yo era malo. Y si la Biblia me cambió a mí, me transformó. Mi perro era bravo, bien bravo. Que era mi defensor. Y ahora lo que yo estoy temiendo es que al comerse la Biblia, el perro se va a comer.
crees tú a Dios? ¿Le crees tú a Dios? ¿Le crees tú a Dios? ¿Verdad que puede cambiar? ¿Verdad que puede cambiar? ¡Aleluya!